Él fue médico, político, periodista y escritor, conocido como el médico de los pobres o el Kardec brasileño. Conozca hoy un poco de la historia del Dr. Bezerra de Menezes y su contribución en el espiritismo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco de la historia del Dr. Bezerra de Menezes y su importante papel en la doctrina espírita. Para crear el guión de este video, utilicé como base a dos libros: Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, y Bezerra de Menezes, El hombre, su tiempo y su misión, por Luciano Klein. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante fue médico, político, periodista, filántropo, escritor y un gran mentor de la doctrina espírita en Brasil. Nació en el día 29 de agosto de 1831 en la ciudad de Jaguaretama, en el departamento del Ceará, y desencarnó en la ciudad de Río de Janeiro en el día 11 de abril de 1900 a la edad de 69 años, después de haber pasado meses en cama debido a un derrame cerebral. En 1851, año en que su padre desencarnó, se trasladó a Río de Janeiro y comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de Río de Janeiro. En noviembre de 1852, ingresó como interno en el Hospital de la Santa Casa de la Misericordia y en 1856 se graduó como médico. Era poliglota y hablaba 4 idiomas: portugués, francés, latín y español. Sirvió en el ejército militar entre los años de 1857 a 1860 como teniente cirujano, pero se retiró de las Fuerzas Armadas para poder asumir el cargo de regidor del estado de Río de Janeiro entre los años de 1860 a 1868. En el día 6 de noviembre de 1858 se casó por primera vez con María Cándida de la Cerda y con ella tuvo una pareja de hijos. La esposa llegó a desencarnar 5 años después del matrimonio, y después de 2 años de su desencarnación, Bezerra se vuelve a casar en 1865 con Cándida Augusta de la Cerda, que era hermana materna de su primera esposa. Y en su segundo matrimonio tuvo 5 hijos más. En 1869, durante la campaña abolicionista, publicó el ensayo La esclavitud en Brasil y las medidas que deben tomarse para extinguirla sin prejuicio de la nación, en el que defendió no solo la libertad de los esclavos, sino también su inserción y adaptación en la sociedad a través de la educación. Eso solo ocurrió en el día 13 de mayo de 1888 con la abolición de la esclavitud en Brasil. Regresó a la política como concejal en el periodo de 1873 a 1885, ocupando varias veces las funciones de presidente interino del Consejo Municipal, haciéndose efectivo en julio de 1878, cargo que actualmente correspondería a de un alcalde. Fue perseguido y difamado por otros parlamentares que lo acusaron persistentemente de varias calumnias. Como prueba de su pureza, decidió abandonar la vida pública y dedicarse a los pobres, compartiendo con los más necesitados lo poco que él tenía. Llegó a ser conocido como el médico de los pobres, porque siempre estaba en sus pequeñas chozas luchando contra los males, llevando a los afligidos el consuelo de sus palabras de bondad, ayudando con sus servicios médicos y la ayuda de su menguante y generoso bolso. En el año de 1875, el doctor Joaquín Carlos Travassos, quien era médico amigo de Bezerra, le regaló la primera edición traducida del Libro de los Espíritus, considerando que esta edición
había sido traducida por él mismo. Sobre ese regalo, Becerra informó: me dio en la ciudad y vivía en Tijuca, a 1 hora en tranvía. Me embarqué con el libro y como no tenía distracciones para el largo viaje, dije conmigo: ora Dios, no voy al infierno por leer eso. Entonces, es ridículo confesarme ignorante de esta filosofía cuando he estudiado todas las escuelas filosóficas. Pensando así, abrí el libro y me aferré a él, como había sucedido con la Biblia. Leía, pero no pude encontrar nada que fuera nuevo para mi espíritu. Sin embargo, todo no era nuevo para mí. Ya había leído o escuchado todo lo que se encontraba en el libro de los espíritus. Estaba seriamente preocupado por ese maravilloso hecho y me dije a mí mismo: parece que fui un espíritu inconsciente, o como se dice comúnmente, desde el nacimiento. Después de estudiar la obra de Allan Kardec durante algunos años, en el día 16 de agosto de 1886, a la edad de 50 años, ante una numerosa audiencia estimada entre 1.500 y 2.000 personas, en la sala de conferencias de la Vieja Guardia, en Río de Janeiro, en un largo discurso justificó su elección de abrazar el espiritismo. El hecho llegó a ser citado en un artículo publicado en el diario El País, el periódico de mayor circulación en la época. Entre los años de 1886 a 1893, utilizando el nombre en clave de Max, Becerra escribió todos los domingos la columna Espiritismo, Estudios Filosóficos para el periódico El País, dirigido por Quintino Bocayuva, que era el órgano más tradicional de la prensa en este momento. Este período se conoció como la Edad de Oro de la propaganda espírita en Brasil. En la década de 1880, el espiritismo brasileño sufrió una división entre sus adherentes que aceptaban el espiritismo como religión y aquellos que no estaban de acuerdo con este punto de vista. En el año de 1889, Becerra fue percibido como el único capaz de superar las divisiones, siendo así elegido presidente de la Federación Espírita Brasileña. Durante este periodo, comenzó el estudio sistemático del Libro de los Espíritus en las reuniones públicas de los viernes. También realizó la tarea de doctrinar espíritus obsesores. Organizó y presidió en el día 14 de abril de 1889 un Congreso Espírita Nacional en la ciudad de Río de Janeiro con la presencia de 34 delegaciones. En el día 22 de diciembre de 1890 se dirigió al entonces presidente de la República, Marechal Deodoro de la Fonseca, en defensa de los derechos y libertades de los espíritas contra ciertos artículos del Código Penal brasileiro de 1890, porque en este momento declararse espírita en Brasil era considerado un delito y las reuniones mediúnicas estaban prohibidas. En los años de 1890 y 1891 fue vicepresidente de la Federación Espírita Brasileña cuando tradujo el libro Obras Póstumas de Allan Kardec, publicado en el año de 1892. A fines de 1891 hubo importante desacuerdo interno entre los espíritas y fuertes ataques desde fuera del movimiento. Con la profundización de las divergencias en la institución, fue invitado en el año de 1895 a reasumir la presidencia de la Federación Espírita Brasileña, cargo que ocupó hasta su desencarnación. En esta administración comenzó estudios semanales del libro El Evangelio según el Espiritismo. Becerra de Menezes tenía la profesión de médico como un verdadero sacerdocio. Por lo tanto, dijo: un médico no tiene derecho a terminar una comida, ni a elegir un momento, ni a preguntar si está lejos o cerca, cuando cualquier persona afligida llama a su puerta. Que no consiente por estar con los visitantes
por haber trabajado duro y encontrarse fatigado, o por estar tarde en la noche, mal el camino o el clima, estar lejos o en la colina, o que sobre todo pide un coche a los que no tienen cómo pagar las fórmulas médicas, o les dice a los que lloran la puerta que busquen otro. Esto no es un médico, es un negociador de la medicina, pues trabaja para recaudar capital en intereses de los gastos de la graduación. Este es un desafortunado que envía a otro al ángel de la caridad que vino a visitarlo y le trajo el único estímulo que podía saciar la sed de riqueza de su espíritu, el único que nunca se había perdido en el ir y venir de la vida. El Dr. Bezerra de Menezes ejemplificó en todos los actos de su encarnación el desapego de las cosas materiales, aprovechando sabiamente esas cosas para servir a los demás y nunca para ser servido. Un día, mientras atendía a una mujer y su hijo, le recetó los medicamentos y le dijo que podía comprar allí mismo, a lo que ella respondió que ni siquiera tenía condiciones para comprar alimentos y mucho menos para comprar medicamentos. Bezerra buscó en su bolsillo, no encontró nada, miró alrededor y no vio nada. Luego notó su anillo de graduación y lo dio sin pestañear para comprar medicamentos para su hijo enfermo. En el libro Acción y Reacción del Espíritu André Luis, psicografiado por Chico Javier, en el capítulo 11, relata que el instructor Silas revela el trabajo de Bezerra en el mundo espiritual. Con más de 50 años consecutivos de servicio a la causa espírita, después de haber desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes hizo justicia a la formación de un extenso equipo de colaboradores que los sirven bajo la bandera de la caridad. Cientos de espíritus, estudiosos y benevolentes, obedecen sus directivas en el cultivo del bien en el que él obra en el nombre de Cristo. El doctor Bezerra de Menezes tenía una amargura muy grande, porque uno de sus hijos tenía una enfermedad mental que era resultado de una cruel obsesión. Un día, en una reunión mediúnica en la Federación Espírita Brasileña, el doctor tuvo la oportunidad de hablar con ese obsesor, pero habló de una manera tan dulce y amorosa que el espíritu obsesor informa: tu emoción me hace abandonar a el que tanto odiaba. Me convences, pero hay una cosa: estamos en una simbiosis. Él me sostiene con sus fluidos y yo lo sostengo con mis energías. Me pides que le deje, pero si lo dejo, morirá por falta de vitalidad. Y el doctor Bezerra de Menezes, llorando, dijo al espíritu: prefiero que mi hijo regrese a casa remediando la cruel deuda que verlo así. Yo también me iré pronto. Y el espíritu respondió: vaya, doctor Bezerra de Menezes, lo dejaré para siempre, pero vaya muy rápido, porque se desencarnará. El doctor Bezerra de Menezes salió de la reunión rápidamente, tomó el tranvía y cuando llegó a casa, su esposa le informó emocionada que el hijo había recuperado la razón. Cuando llegó a la habitación de su hijo, el joven lo miró sonriendo y dijo: padre, perdóname, perdóname, padre. Y luego desencarnó en sus brazos. Para concluir este breve resumen de la vida y obra del doctor Bezerra de Menezes, conozcamos su oración. Oración a Bezerra de Menezes. Nosotros te rogamos, Padre de infinita bondad y justicia, las gracias de Jesucristo a través de Bezerra de Menezes y sus legiones de compañeros. Que ellos nos asistan, Señor, consolando a los afligidos, curando a aquellos que se tornen merecedores, confrontando a aquellos que tengan sus pruebas y expiaciones a pasar, esclareciendo a los que deseen conocer la verdad y asistiendo a todos cuantos apelan a tu infinito amor. Jesús, divino portador de la gracia y de la verdad, extiende tus manos dadivosas en socorro de aquellos que te reconocen como guardián fiel y prudente. Hazlo divino modelo a través de tus legiones consoladoras, de tus santos espíritus, a fin de que la fe se eleve, la esperanza aumente, la bondad se expanda y el amor
triunfe sobre todas las cosas. Bezerra de Menezes, apóstol del bien y de la paz, amigo de los humildes y de los enfermos, mueve tus legiones amigas en beneficio de aquellos que sufren, sean males físicos o espirituales. Santos Espíritus, dignos obreros del Señor, derrama las gracias y las curas sobre la humanidad sufridora, a fin de que las criaturas se tornen amigas de la paz y del conocimiento, de la armonía y del perdón, sembrando por el mundo de los divinos ejemplos de Jesucristo. Y en nuestro próximo video conoceremos un poco de la historia y contribución de Eurípides Barçanufo a la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Le pido que deje su like, su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y a llevar una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.